través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Y en este primer bloque dedicado a la actualidad en educación, un tema particularmente vinculado con ella, Cristian, es lo que está pasando en Chile con la investigación científica. Así es, porque dentro de estos últimos días, a propósito del eclipse, etcétera, se ha puesto bastante de moda quizás, y quizás esa sea una muy buena palabra, el tema científico. Parece que tenemos una especie de boom científico a propósito de la contingencia, pero sin embargo este boom es más bien mediático, porque en definitiva lo que se hace en ciencias en Chile, específicamente en materia de investigación, es bastante poco. De hecho, tenemos cifras bastante lamentables en términos de inversión en investigación y desarrollo. Somos el peor país de la OCDE en materia de inversión, con un 0,36% del PIB, en consecuencia de que el promedio de la OCDE es de 2,34%. Por lo tanto, estamos bastante lejos de podernos hacernos cargo de un discurso científico. Pero sin embargo parece que sí, parece que tenemos algo así como, sin mucha vergüenza, hacernos ver como anfitriones de un gran evento científico, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo el presidente en su cuenta anual? Él cree que Chile es sede del eclipse. Claro. ¿Ya? A ese nivel estamos. Sí, totalmente. Y esto también hace eco con otro fenómeno que tiene que ver con grandes anuncios, pero que en definitiva tienen letras chicas, y esa letra chica tiene mucho que ver con los pocos esfuerzos que se hacen en materia de inversión para poder potenciar estas cosas. Por ejemplo, en cultura hay recorte presupuestario, hay menor participación de las organizaciones culturales. En materia de deporte también se anuncia un ministerio, pero finalmente tenemos esta noticia de que se nos vuelve optativo el ramo de educación física, y también hay disminución de presupuesto. Claro, hay un modus operandi, Cristian, que ha ido convirtiendo todo esto en un circo. Es decir, cada vez que hay un conflicto sectorial, los gobiernos de turno anuncian la creación de un ministerio. El problema no es la creación del ministerio. El problema es si el ministerio se crea por razones comunicacionales o por razones profundas. Y lo que ha pasado, como tú muy bien citas el caso del Ministerio de Cultura, que es una discusión que antecedió en el tiempo al del Ministerio de Ciencia, cuando todos estaban reclamando por un Ministerio de Cultura, bueno, se creó un Ministerio de Cultura e inmediatamente después se redujo el presupuesto de cultura, ¿verdad? ¿Qué hace un ministerio sin presupuesto? Gran pregunta. Pero la cinta se cortó, digamos, la cinta de inauguración del ministerio se cortó. Y luego tenemos un desfile de ministros de cultura, ¿verdad? En 5 meses, 3 ministros de cultura. Claro, ¿verdad? o 2 y cuarto, algo así. Claro. Porque uno que estuvo un puro fin de semana, ¿no? Pero ese mismo modus operandi después tiene lugar en el ámbito de ciencia, es decir, los científicos, la comunidad científica, si cabe el término para Chile, denuncia la escasísima inversión que hay en ciencia y tecnología en el país, tal como señalas tú. Las cifras más paupérrimas de toda la OCDE son las de Chile, desde hace muchos años. Y entonces, ¿cuál es la reacción de política pública? Se crea un ministerio de ciencia. Pero, acto seguido, se vuelve a recortar el presupuesto ya misérrimo de ciencia
y deja, por supuesto, que una cartera simplemente con el nombre y el encargado. No queda nada más que eso. Y eso generó una serie de renuncias de altos funcionarios de CONICYT, que además eran premios nacionales en el área, ¿verdad? Porque es absolutamente vergonzoso que se cree toda una plataforma, pero que en la práctica no tiene el instrumental adecuado para siquiera funcionar, para operar. Así es, y bueno, es muy importante también lo que tú dices en referencia, si cabe, la denominación de comunidad científica. Más allá de todos los esfuerzos que pueden estar haciendo en estas materias las mismas personas que se dedican a la investigación. Pero como un dato, podríamos decir que en términos de personal especializado en investigación, también tenemos que el promedio de la OCDE es 7,7% por cada 100 trabajadores. Sin embargo, en Chile es uno solo. Es decir, claro, ahí estamos con un elemento que tiene que ver con las personas que hacen ciencia, donde las posibilidades de desarrollo son mínimas. Sobre todo considerando también que el financiamiento y el mayor impulso en Chile, si es que cabe también usar esa palabra, está dado por el Estado. Distinto en otros países donde la empresa privada está más involucrada. Acá la empresa privada no se involucra tanto. El mayor gasto en materia de investigación y desarrollo está puesto por el Estado con cifras muy menores. Ahora, Cristian, esto se vincula, este aspecto que estamos tratando sobre la investigación científica se vincula estrechamente con el desarrollo de la educación, porque nosotros necesitamos de una parte una comunidad científica capaz de enseñar lo que está descubriendo o en tecnología lo que está inventando, y por otra necesitamos una institucionalidad educativa capaz de formar a los futuros científicos. Claro. Nosotros no podríamos soñar con comunidades científicas si no tuviésemos un nivel de escolaridad exigente, notable justamente en esas áreas basales. Y aquí tenemos de nuevo el circo, la incoherencia, porque se arrebata, ¿verdad?, la obligatoriedad de los ramos de artes, de educación física y de historia, y no se está sopesando el hecho de que al menos en el caso de historia se trata de una materia fundamental para las áreas de ciencia, en este caso las llamadas ciencias sociales, que pierden, ¿verdad?, un espacio que tuvieron en tercero y cuarto año medio, y ahí una gran paradoja otra vez, porque al mismo tiempo, y esto probablemente nuestros auditores no lo sepan, al mismo tiempo que se pone fin a la obligatoriedad de historia en cuanto a ciencia social en tercero y cuarto medio para los colegios, el Consejo Nacional de Educación, el mismo organismo tétrico de composición antidemocrática que resolvió esa medida hace algunas semanas, acaba de evacuar otra resolución que señala que respecto de el siempre optativo para tercero y cuarto medio ramo de religión, ese ramo de religión es solo optativo para los estudiantes, pero no para los colegios. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando esté dentro de los ramos optativos, imagínate, estamos sacando ciencias sociales, historia, artes y educación física del colegio, pero estamos consagrando la religión como asignatura en los 2 años finales de la enseñanza secundaria, pero además con un estatus distinto, porque lo que nos está diciendo el Consejo Nacional de Educación es que aunque un estudiante puede renunciar a tomar el ramo de religión en tercero y cuarto medio, los colegios están obligados a ofrecerlo. ¿Tú te imaginas, Cristian, que un director de una escuela particular privada o particular subvencionada, que son todavía la inmensa mayoría de los colegios de este país, si ofrece el ramo de religión, va a renunciar a presionar para que haya estudiantes para ese ramo? Por supuesto, o sea, es evidente. Ahí hay un negocio. Hay un negocio que cumple además una función ideológica. Vamos sacando ciencia, vamos metiendo religión en los últimos años de la educación secundaria. Como contrapartida, lo aclaro de inmediato, esa obligatoriedad no la tienen los colegios respecto de historia con la nueva normativa. Es decir,
el colegio no está obligado por el Consejo Nacional de Educación a ofrecer optativamente historia, y el colegio, si quiere, no ofrece historia en tercero y cuarto medio. Y ese estatus, en cambio, es obligatorio para religión en tercero y cuarto medio. Esto acaba de ocurrir. Este documento recién fue conocido el día viernes pasado, y por supuesto que no ha tenido la repercusión mediática que uno quisiera. Aprovechamos aquí de hacer la denuncia. Pero además, Cristian, y para redondear esto, mientras todos los chilenos parece que ahora son expertos en astronomía y andan buscando lentes para ver el eclipse recién pasado, o acudieron en masa, ¿verdad?, como turismo, no como ciencia, a ciertos lugares para ver el fenómeno, llama la atención que aparezca el Ministerio de Ciencia diciendo que no es importante el presupuesto, y al mismo tiempo diciendo que están entregando lentes a los estudiantes. Es una parafernalia, ¿verdad?, que encubre la realidad, y yo la quiero completar, aunque sea incómodo decirlo, pero la verdad es que a mí la paradoja me la completa esta situación de que hoy día tenemos científicos que alguna vez ejercieron como tales, que dicen cosas sumamente pertinentes, importantes y verdaderas, pero que están convirtiendo la actividad científica y la divulgación científica en un show mediático. No puede ser que en un país donde no tenemos presupuesto para ciencia, donde no hay investigación y donde las condiciones mínimas necesarias para que haya historia en las escuelas y para que haya investigación científica y tecnología en las universidades, haya científicos que estén apostando a llenar estadios de fútbol con un audífono y un micrófono para decirle a 60 o 70 mil personas algo que supuestamente tiene que ver con ciencia. Eso es circo, y ese es un circo que encubre la realidad. Muy la lógica de esta mediatización de los discursos y tratar de ser efectista en materias que van por otra parte. O sea, lo primero en la fila acá debiese ser la reivindicación y la lucha por presupuesto, porque se haga ciencia verdaderamente. Exactamente. Vamos a la música, Cristian. Escuchamos a Isabel Parra y su versión de El Rey de las Flores, de Silvio Rodríguez. El rey de las flores lo conocí por la tarde hace algún tiempo. Me llamó la atención su tono de arco iris en la piel y su corona de papel. El rey de las flores tiene su pueblo en un bosque muy remoto, 2 pulgadas detrás del sol. Cada inquilino amó una flor y en cada piso está el amor. El rey de las flores tiene lagartos que cantan de salto en salto, tiene batallones de abejas chiquitas y arañas babosas y aves bonitas. El rey de las flores trabaja y trabaja, su pueblo también trabaja. Derrumba los bosques de hierbas tan altos, navega en los charcos de agua del campo. El rey de las flores tiene sus fábricas dentro de la tierra. Cada obrero vació una flor que en primavera crecerá, si no una mosca la lloverá. Sobre los floridos campos del rey de las flores veo a mi hijo y llamándolo hay una voz. Quedó partido en 2 mitades por una bomba que cayó.
escuchábamos la versión que hiciera para El Rey de las Flores de Silvio Rodríguez la cantautora chilena Isabel Parra. Y en este segundo bloque dedicado justamente a la actividad a la actualidad en materia de ciencias, las noticias proceden de la zoología. Desde luego, porque tenemos el nacimiento de crías de dragón verde mediante partenogénesis. El aislamiento al que se sometió a una hembra de dragón verde en el Zoológico Nacional Smithsoniano de Estados Unidos dio como resultado un caso por primera vez registrado en este tipo de reptil, la reproducción a través de partenogénesis. A pesar del alejamiento de esta hembra de machos de su propia especie durante varios años, un equipo de científicos del Instituto Smithsoniano de Biología de la Conservación pudo constatar la capacidad de esta de tener crías vivas mediante el desarrollo de células sexuales femeninas sin necesidad de ser previamente fecundadas. Este proceso de reproducción asexual, en el que no interviene fecundación, ha sido constatado en otros animales, entre los que se puede mencionar al gallo, al pavo silvestre, a las hembras de pitón, al tiburón cabeza de pala y al dragón de Komodo. Sin embargo, nunca antes había tenido registro de partenogénesis en un dragón verde. Comúnmente conocido como dragón de agua chino, este reptil procedente del sur de China y del sudeste asiático recibe su nombre por el método de defensa que ha desarrollado ante situaciones de peligro, que consiste en hundirse en el agua, pudiendo aguantar la respiración por aproximadamente 25 minutos. No obstante, esta no sería la única peculiaridad de este reptil, destacando también su recientemente descubierta posibilidad de engendrar crías por esta vía. El estudio, que fue publicado en la revista PLOS ONE, aborda el caso de esta hembra de dragón verde que, nacida en 2006, llega con 4 meses al zoológico ubicado en Washington. El aislamiento al que se le sometió durante años, donde solo podía estar con otras hembras de su especie, se llevó a cabo hasta que ésta alcanzase su madurez sexual. Es así como, en contra de todo pronóstico, en el año 2009 la hembra comienza a poner huevos, siendo estos automáticamente descartados por pensarse que no estaban fecundados. Pero quienes estaban a cargo del cuidado de estos reptiles se llevaron una sorpresa cuando empezaron a incubar los huevos con el propósito de realizar una investigación sobre la fertilidad de esta especie. Pues la incubación hizo patente la existencia de embriones desarrollados al interior de estos huevos. No obstante, el desarrollo de los embriones, estos no lograron sobrevivir. Estos mismos resultados se repitieron en la siguiente puesta de huevos, pero en agosto del año 2016 se registra el primer caso de nacimiento de una cría viva. Según cuenta la cuidadora del Centro de Estudios de Reptiles del Zoológico estadounidense y autora del proyecto de investigación, Kyle Miller, solo pesan unos 4 gramos cuando eclosionan, el equivalente a 4 clips. Tomamos una muestra de ADN de su mejilla y lo enviamos a nuestro laboratorio de genómica para que lo analizaran. El análisis genético hecho a la madre y a la cría ratificó la partenogénesis. La cría tenía solo uno de los alelos del genotipo de la madre, no siendo, por lo tanto, idéntica genéticamente a esta. Al respecto, Robert Fleischer, coautor de la investigación, apuntó: si se hubiera producido la fusión entre óvulo y espermatozoide, la descendencia tendría 2 alelos. Nos quedó muy claro que los huevos de la madre se desarrollaban y se convertían directamente en descendencia sin la ayuda de un macho. Un segundo huevo eclosionó en noviembre de 2018, pero murió tiempo después de su nacimiento debido a una obstrucción gastrointestinal. Y aunque la madre continúa poniendo huevos, los embriones no alcanzan a generar un desarrollo propicio que le permita a los huevos eclosionar. A propósito de esto, Fleischer concluyó:
Aún no sabemos con certeza por qué los huevos fértiles tienen una tasa más baja de éxito y no llegan a término, pero podemos especular que debido a que heredaron una copia de cada alelo de su madre, algunas de ellas pudieron ser perjudiciales o letales. Este tema es bien interesante, a veces se torna un poco árida la comprensión de ciertos aspectos del desarrollo de la zoología cuando se trata de fenómenos que no tienen tanta repercusión en nuestro medio cultural. Pero la verdad es que en el caso de la partenogénesis, es decir, la reproducción no sexual, ¿verdad?, a partir de células que son de un mismo individuo y no de individuos de una misma especie pero de dos sexos distintos, hay, como mencionabas tú, muchos ejemplos en distintas especies. Incluso la mitología antigua ha de alguna manera focalizado muy bien el tema. Fíjate lo que estamos diciendo, o sea, los estudios actuales, nuestra cultura y nuestra forma de acercamiento por la vía científica al fenómeno de la partenogénesis se desarrolla, por decirlo así, a través del microscopio electrónico. Pero las culturas antiguas también supieron de animales que se reproducían por sí mismos y no por mezcla de dos sexos. Y simplemente dejo por ahí subrayado el dato. Quien quiera seguir el mito griego de Pitón se va a encontrar justamente con este tipo de elementos en un horizonte bastante lejano en el tiempo. Y uno podría, aprovechando el término que utiliza el científico que tú citas, especular y decir otra cosa. ¿Qué tal si estos hallazgos de casos de huevos obtenidos por partenogénesis, en el caso de esta especie, son parte de un instante en la evolución adaptativa de una especie, y que eso es lo que explica por qué todavía esos huevos habidos vía partenogénesis todavía son defectuosos? Podría ser, uno podría especular muchas cosas, pero lo que no es especulativo es efectivamente lo que tú has señalado acá, es que esto ya es una realidad, se han encontrado, ¿verdad?, y se han producido distintos casos de partenogénesis en el caso de las crías de dragón verde, y por lo tanto ahí hay una línea investigativa que recién está comenzando y que probablemente va a ser muy fructífera y seguramente nos va a llevar a encontrar por ese lado casos en otras especies. Así es, muy interesante la noticia y abre un campo de investigación bien importante. Precioso por lo demás. Así es. Vamos a la música, Cristian. Escuchamos con Holden Ce que je suis, lo que soy. J'ai bien le droit aussi de faillir, défaillir jusqu'à mesurer le prix. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ris aux larmes, je larme au riz, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dors au bord de mon lit, oh, oh, comme
j'ai bien le droit aussi de railler, dérailler, épuiser toutes mes envies. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'oublie, je bois l'oubli, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dors au bord de mon lit, comme je regrette. Je ne suis pas ce que je suis. Les murs ont des oreilles, les murs me parlent trop. J'ai bien le droit aussi de conduire, déconduire les hommes au bout de la nuit. Comme je regrette, je ne suis pas ce que je suis. Les murs ont des oreilles, les murs me parlent. Comme je déteste, je ne suis pas ce que je suis. La lune qui me surveille, la lune est dans mon dos. Comme je regrette, je ne suis pas ce que je suis. Escuchábamos Ce que je suis con Holden en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en este tercer bloque dedicado a las artes, como siempre, nuestro desarrollo, nuestra propuesta va por compartir con los auditores el nombre y la obra de una de las más grandes escultoras de este país. Así es, nos vamos a referir a Rebeca Mate Bello. En un escenario de creciente modernización, donde la sociedad y la cultura comenzaba a adquirir un mayor dinamismo y vigor, nace el 29 de octubre de 1875 en Santiago de Chile Rebeca Mate Bello, destacada escultora que se distinguió por un manejo eficaz de la técnica. Perteneció a una importante familia de la élite santiaguina, siendo sus padres el político diplomático Augusto Mate Pérez y Rebeca Bello Reyes, quien tras el nacimiento de su hija se hunde en una amnesia sin retorno. Por esta razón y por los asiduos viajes de su padre es que la niña crece los primeros años de su vida en la casa de la abuela materna, en un ambiente de circulación de los más importantes intelectuales de la época, tales como José Victorino Lastarria, los hermanos Amunátegui y Alberto Bles Gana, personajes fundamentales en la formación educativa de la escultora. Qué notable pléyade de intelectuales en la formación de alguien. Tremendo el impacto que puede generar ese roce. De esta manera, hacia finales del siglo XIX, la élite santiaguina comienza a apropiarse de modas, estilos y actitudes parisienses,
exhibiendo un afrancesamiento tanto en las costumbres como en la sociabilidad. Los viajes a París empezaron a ser parte del consumo conspicuo que simbolizaba su estatus social. Y la familia Mate no fue la excepción. Rebecca Mate, durante su infancia, se traslada con su padre a Francia, donde, residiendo durante un largo periodo, realiza sus estudios en artes, siendo el dinamismo cultural de la Belle Époque un aliciente para la joven, ya que comenzaba a mostrar sus capacidades artísticas. Sin embargo, no es hasta su residencia en Roma que se inicia en el estudio de la escultura, en el taller del maestro Giulio Monteverde, continuando de vuelta a París en la Académie de Gilliatt, donde estudia con los escultores Denis Piech y Ernest Dubois, y tiene acceso a observar el desnudo a partir de cuerpos vivos, posibilidad que en su país natal era objeto de censura para las mujeres. Cabe destacar que las esculturas aparecidas en esta etapa de juventud resaltan por su marcado dramatismo. Es en 1900 y 1901 que Rebecca Mate es distinguida con sus primeras medallas tanto en Europa como en Chile, siendo también en este periodo que contrae matrimonio con el diplomático Pedro Íñiguez Larraín, naciendo en 1902 Eleonora Íñiguez Mate. Si bien este hecho la llevó a alejarse de la escultura por algunos años, hacia 1908 la retoma y produce obras talladas en mármol y bronce, que sobresalen por la madurez de la técnica. En 1918 se le concede una distinción que no había sido otorgada a mujer ni extranjera alguna. Es nombrada profesora honoraria de la Academia de Bellas Artes en Florencia. Sus primeras obras escultóricas se distinguieron por la inspiración de temas históricos y mitológicos, de la mano de un estilo neoclasicista. La materia se insubordina a favor del tema a representar, se esconde para simular en alto grado las características físicas del personaje elegido. Así, la factura de las obras se presenta llena de refinamientos táctiles. Por ejemplo, el uso retórico, en el sentido de convencimiento visual, presente en la traducción de venas, tendones y cartílagos de las figuras. Un ejemplo clave de lo anterior es Horacio, de 1910. Un segundo momento estilístico está marcado por la influencia de Rodin. Los aspectos estilísticos que introduce Rodin y que aprende la artista chilena son, entre otros, concluir la obra con un tratamiento de la superficie inacabado, es decir, como si ésta estuviera inconclusa, introducir el perfil discontinuo, abocetado, y la evidencia de la huella del artista, que se percibe a través de superficies rugosas. Es así como se destaca su obra Crudo Invierno, de 1912, en la que, además de estar presente la impronta de Rodin, se puede rastrear la persistencia de un estilo neoclasicista. Tras el deceso de su hija en 1926, Rebecca Mate pone fin a su actividad artística y solo unos años más tarde, en 1929, muere en París a la edad de 53 años. Una vida de todos modos muy intensa en lo que se refiere a su dedicación a las artes en ese periodo. Cristian, tenemos en este momento un contacto justamente para conversar de Rebecca Mate con Jorge Berríos, responsable del área de extensión de Casa Autónoma. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, David. Muy buenos días, Cristian. Buenos días, Jorge. Estábamos conversando acá sobre la vida y obra de Rebecca Mate y yo te quería preguntar en primer lugar ¿qué importancia le atribuyes tú a la gestión desarrollada por ella en el escenario, digamos, del desarrollo de las artes en Chile? Bueno, Rebecca Mate, primero que nada, valga la redundancia, la primera mujer escultora en Chile. Hasta ese periodo la escuela
escuela de la escultura en Chile, o la naciente escuela, era dominada totalmente por los hombres. Habían nombres como que venían de Nicanor, Ezequiel Plaza, Virginio Arias, eran como las luces, las lumbreras. De hecho, Virginio Arias es muy en paralelo a ella, a su obra, a su trabajo. Pero la diferencia es que Rebeca Mate, como era hija de familias intelectuales y políticos, tiene un parentesco con Andrés Bello. Y su padre era un político. Entonces ella tuvo mucha libertad para el tema de crear. Pero esas creaciones se dieron en un marco importante que es la Belle Époque en Francia, porque ella viaja a Francia, se desarrolla principalmente allá su trabajo, y también en Florencia. Lo más destacable, más allá de su género, ¿no? Porque si bien es importante, porque es una mujer que se dedica a un área que era marcada por los hombres, digamos, por los hombres artistas, ella logra resaltar en ese medio, pero logra resaltar no solamente por su capacidad técnica, porque tenía una capacidad técnica muy notable, tan notable que tiene mucho reconocimiento. Incluso la nombran profesora, la primera mujer que nombran profesora en la escuela de Florencia. Pero lo que yo más resalto es su capacidad poética de crear, porque ella toma temas que no son los temas neoclásicos que siempre se habían hecho. De hecho, Virginia Arias, una de las obras importantes de él, El Descendimiento, ¿no? Que era como una especie de copia manteniendo los parámetros, una copia como de la Pietà de Miguel Ángel. Claro, ese es el referente. Entonces ella se escapa de esos temas y si bien toma los temas clásicos, también toma el tema desde el, yo diría del drama, porque ella, su mamá nace, o sea, su mamá fallece, dicen, de una locura, digamos, un estado psicótico a partir de cuando ella nace. Entonces se desarrolló su vida con su abuela, y ella empieza a tomar tópicos que no estaban dentro de la corriente de ese momento. O sea, hace esculturas, digamos, más expresionistas, con temas más densos, con temas con mayor contenido. O sea, la misma escultura Horacio, que es mármol, que es una escultura muy profunda, porque es un personaje con una calidad expresiva única. Esa escultura está ahí no sé si todavía estará en el hall del Museo de Bellas Artes, pero estaba ahí hasta hace poco. Y esa escultura es un personaje que tiene una fiereza, digamos, dentro de su actitud, y esa parte no estaba en la escultura en Chile. Estaba más bien la escultura épica, la de resaltar los grandes héroes, que ella también lo hizo, pero lo trató de otra manera. O sea, los héroes de la Concepción, que están ahí cerca de 18, en la Alameda Central, si uno mira esa escultura, escapa a las demás esculturas desde el punto de vista de la ejecución épica. Acá hay una especie de ser interno de la escultura que lo hace muy interesante. Y si tú miras esa escultura de distintos puntos de vista, desde todos los puntos de vista se resalta. Entonces ella tenía una capacidad imaginativa que estaba muy mancomunada con su capacidad expresiva, y que eso no lo tienen otros escultores de ese periodo. Entonces yo resaltaría su calidad interpretativa de una cosa escénica, ¿no? Pero que tiene mucho expresionismo.
está obviamente influenciada por la obra de Rodin, porque Rodin deja los parámetros clásicos de ejecución, que era el material sin pulir. Ella, si bien hace un poco lo mismo, pero es una parte, digamos, de la construcción de la escultura. Lo importante es cómo ella toma el tema, que es un tema más profundo, que tiene más elementos, digamos. No es solamente la representación, la buena ejecución, sino que su capacidad expresiva. Jorge, a propósito de resaltar esto de la técnica y la capacidad poética que tenía Rebeca Mate en términos de la producción de su escultura, también tenemos que la obra de ella está muy presente, está en las calles, es bastante reconocida, etc. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras tú que es el legado fundamental que hace Rebeca Mate a la escultura, especialmente para Chile? Por el carácter público, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es un aporte tremendo de Rebeca Mate, porque también, bueno, hay esculturas ahí en el cementerio, hay unas esculturas que escapan a lo que yo te decía, la representación épica. Entonces, porque entrega otro elemento. Tú ves la escultura de Unidos en la Muerte y en la Gloria, que es Ícaro y Dédalo, la que está frente a Bellas Artes, que esa escultura tenía otro sentido, se llamaba Los Aviadores. Es una escultura que se hizo para los 100 años del nacimiento de la República en Brasil. Si tú ves esa escultura, ahí hay toda una temática que te permite múltiples lecturas. Y eso está dado por la profundidad del tema. El tema, hay dolor, hay drama, hay historia, hay mito. Entonces, esos elementos que toma Rebeca Mate la hacen muy diferente a la escultura típica pública. Si uno, no sé, pues ve otra escultura, más bien alaban al personaje, por decirte algo, no sé, la escultura, el homenaje a ¿cómo se llama? A José Martí. Tienen cosas interesantes ese tipo de escultura, o la de, no sé, por la del Libertador, qué sé yo, la de Manuel Rodríguez. Son esculturas que son la representación del personaje nada más. Y a lo mejor le pone cierta fiereza, le da lo muestra pulcro, prístino, pero en cambio Rebeca Mate no, le incorpora un elemento que le quita ese carácter épico y le incorpora otro que es la posibilidad de lectura más amplia de eso. Entonces, cuando tienes a Ícaro ahí mirando ahí a Dédalo que está tendido, hay toda una relación con el mito, y que ella lo estudió. Si uno lo analiza bien, se da cuenta que hay un estudio mucho más profundo de eso. Hay un estudio de la idea que se está construyendo. Jorge. Y que si tú dices, bueno, esto tenía que ver, era un homenaje originalmente al nacimiento de la República de Brasil, y estaba en la escuela, en el Museo de la Aviación, ¿no? Es como que si uno lo pusiera ahí, como estuvo en algún momento incluso en el Museo de la Aviación acá en Chile, después de la Quinta Normal, ese mismo monumento, esa misma cultura, te das cuenta que que tiene un sentido mucho más profundo que la mera representación de un hecho histórico, o de un homenaje a una institución. Ella logra desarrollar en sí misma esa idea creativa a partir de elementos que le dicen, mire, usted haga esto en homenaje a tanto, pero escapa. Entonces es ahí lo destacado de ella, y por eso tiene el reconocimiento que tuvo, el reconocimiento en Europa, porque se logró escapar a esa cosa que en la escultura es muy fácil caer, que cuando te dicen, mire, trata este tema,
y este es como un homenaje a Gabriela Mistral, por decirlo así. Y ella no, ella profundizó, o sea, las temáticas se profundizaron mucho más. Hay una escultura que está en el cementerio, que me parece que es precisamente para su tumba, que se llama Los Ciegos. Y es una escultura pero notable, o sea, el tema del tema de la ceguera, en que hay una pareja, en que se acompañan. Entonces uno dice, chuta, aquí tenemos una creadora en profundidad y que se diferencia mucho de los otros en una época también. Estamos hablando que el tema representativo era muy tenía que ser muy similar a lo que se estaba planteando. Jorge, la época de Rebeca Mate para el desarrollo de las bellas artes en Chile y en América Latina es un periodo en el cual parece que Europa es un referente ineludible, tanto en la formación como en el aprendizaje, ¿verdad?, de las distintas escuelas que se están manifestando allí, y desde luego se ha reconocido influencia de artistas como Rodin y otros en el trabajo, en determinadas etapas del trabajo de Rebeca Mate. Y por otra parte, ella desarrolla un trabajo propio, como tú mismo has dicho, ¿verdad?, que tiene un sello bastante identificable en términos personales en la obra que le conocemos, y sin embargo, un artista de esta estatura solo aparece en los grandes medios de comunicación cuando una de sus obras es vandalizada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en Chile que estas piezas magistrales no tienen la repercusión que debieran? Te lo pregunto a ti en tu condición de persona vinculada al mundo de la extensión y una persona dedicada justamente a promover la obra plástica. Mira, yo creo que en el periodo en que se elaboraron estas obras, en que hubieron muchos maestros, recordemos que el Cerro Santa Lucía tenía más de 60 y tantas obras, actualmente quedan como 15. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Tiene que ver con la valoración de la historia, de los periodos históricos, que no está presente en las políticas públicas y que en algún momento sí lo tuvo. Por eso están esos trabajos, por eso hay una serie, hay murales importantes que se han hecho en Chile. Tiene que ver con un modelo de lo fácil, de lo rápido, del efecto, y no desde la profundidad, como en el caso de Rebeca Mate. O sea, en los 80 hubo una bienal de no me recuerdo bien si era de empresa, y justo al lado de la escultura esta de Ícaro y Dédalo, se puso una obra que se llama La Silla. Yo no sé si tú te acuerdas. Fue en los años 80 que la hizo Humberto Nilo. Y que creó toda una polémica, y que ahí recién la gente dijo, ¿cómo es posible que pongan esta obra, que era una obra muy sencilla, frente a esta otra obra? Ahí recién también pasó muy parecido al tema de que la dañaran. Ahí recién se hace la comparación. Y tenemos esa cultura reaccionaria que cuando los hechos ya están consumados, cuando se va a derribar una casa patrimonial, cuando algún portal lo quiere comprar, o para construir un edificio, una empresa, ahí recién nosotros nos damos cuenta del valor. Por eso te digo, somos muy reaccionarios culturalmente.
no tenemos la capacidad de entender los fenómenos de mucho antes, de hacer saber a la gente, mire, esto es importante, esto forma parte de nuestra historia, ellos la construyeron, la elevaron, la llevaron a altura. O sea, Rebeca Mate es una mujer de altura, de mucha altura, pero que en Chile aparece como una más, ¿no? Dentro de la historia, y puede aparecer en los libros y se le menciona con algunas, pero no sabemos en detalle todo el proceso que lleva a estas creaciones. Y como no lo sabemos, pasan a ser parte del paisaje nada más. Pero no está, si uno es como cuando el Principito le cuenta, digamos, a un amigo que tiene una casa, y que es una casa muy bonita, con flores, qué sé yo, que tiene muchos detalles, y el amigo no le importa. Entonces él después dice, bueno, pero si yo le digo que esta casa vale 3 millones de pesos o tiene 3 millones de dólares, ahí la gente diría, qué bonita. Esa es la relación que hace Antoine de Saint-Exupéry por los adultos. Claro. Por los adultos. ¿Cómo vemos si tiene un valor de mercado? Eso es importante. Entonces, va por un sentido de que estamos hemos ido formándonos en el sentido de la medida económica, y no los otros valores e historias que en este ejemplo, en una escultura, una mujer como Rebeca Mate hace todo un estudio, y si uno analiza esa obra, por decirlo así, pero el Héroe de la Concepción también es una obra excelente. O sea, todas las obras que uno pudiese ver de Rebeca Mate tienen una profundidad de estudio que yo creo que no las tienen otras, y que lamentablemente por estas cosas de accidentes, la gente recién se da cuenta. O sea, el mismo museo, la otra vez hace 2 años restauraron el museo, la fachada del Museo de Bellas Artes, la limpiaron, qué sé yo, y como está dividido toda la construcción, atrás tú ves el Museo de Arte Contemporáneo y está absolutamente rayado. Entonces es como ilógico, pero son paradojas que vivimos a diario en Chile. El mural que está abajo, la pasada abajo, ahí en la Alameda, en el Santa Lucía, ese es un mural. La gente nunca supo que era un mural. Son una obra de Carlos Ortúzar y Van Vial. Sí. Y ahora que lo querían sacar, la gente reacciona. Entonces, Tarde. Siempre ha sido así. Así es. Jorge Berríos, de Casa Autónoma, te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre. No, muchas gracias a usted. Yo encantado, como siempre. Le agradezco a usted porque este aporte, estos lugares, estos espacios no están, y poder hacer presente lo patrimonial chileno, que es muy rico, que tiene una riqueza única, porque nosotros como país nos diferenciamos de mucho, tenemos un carácter isleño. Hay cosas que no están en otros lugares y que solamente se dan acá, y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Cuando un extranjero viene, se maravilla con muchas cosas que hay en la ciudad, y nosotros pasamos todos los días por ahí y no nos damos cuenta. Pero hay que seguir trabajando en eso, y por eso mismo también le agradezco este programa, esta joya de programa que ustedes tienen. Un abrazo. Ya, un abrazo, nos vemos. Gracias. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces.
Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.